permito extender un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los oyentes, y vamos a iniciar un tema más en la serie de Así dice la Biblia. Este tema lo he titulado El resultado de una vida sin Dios. Me voy a permitir en esta noche a iniciar este precioso tema en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y el versículo 6. Antes de entrar de lleno al estudio de la palabra, me voy a permitir pedir la bendición de Dios para que nos ilumine en este precioso mensaje. Querido Dios, te damos gracias por estar aquí contigo. Suplicamos que en este momento, al abrir tu palabra, tú nos enseñes. Permita, Dios eterno, que este mensaje sea predicado con poder, que se le dé el acompañamiento del Espíritu Santo, que pueda provocar el arrepentimiento en cada una de las personas que puedan escuchar este mensaje. Así, oh Dios, nos depositamos en tus manos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Proverbios, en el capítulo 22 y el versículo 6, dice lo siguiente: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El consejo de Dios a través de su siervo Salomón, el rey Salomón, uno de los hombres más sabios del universo, el ser humano más sabio después de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, es el sabio Salomón. Y el sabio Salomón dice que a los niños deben de instruirse desde el momento mismo en que ellos empiezan su vida. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir al niño en su camino. A los niños hay que educarlos desde antes de nacer. Los pensamientos de la madre, las influencias que recibe la madre en la etapa de la gestación, estas influencias son asimiladas por el niño. Cuando los pensamientos de la madre son sanos, cuando los pensamientos y los sentimientos son benignos, son acordes con la voluntad de Dios, con el estudio de la palabra, con el consejo de la palabra divina, con la orientación de Dios, todos esos sentires, todos esos impulsos emocionales, afectivos, de buen sentimiento hacia las personas, hacia Dios, hacia su prójimo, todo esto viene a ser parte de la vida de la persona que se está gestando allí, del ser que se está gestando. Cuando el niño nace, adquiere personería y adquiere también en ese momento una etapa de formación fuera del vientre, y en esa etapa el niño empieza también a ir asimilando día por día todo lo que se le vaya explicando, todo lo que se le vaya enseñando. La etapa para poder cultivar ese terreno fértil y ese terreno todavía limpio, sin ningún daño, sin ningún efecto, sin ninguna semilla nociva. Ese es el mejor momento, cuando el niño empieza a crecer, cuando el niño empieza a percibir mediante los sentidos, empieza a percibir el mundo exterior. Es el momento para ir sembrando por medio de cada uno de sus sentidos los valores y los principios que nos enseña este santo y bendito libro. La Santa Biblia es el libro que nos hace diferente a todos los demás pueblos. Fue uno de los mensajes que prediqué en esta serie, y en esta noche voy a hacer un currículo y remembranza de lo que sucede en aquellas personas cuando no se fundamentan sus principios en la palabra de Dios. Así encontramos entonces
en el versículo ya leído, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando a los niños se les siembran principios y valores bien fundados en la palabra de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, cuando los padres piden al Espíritu Santo la buena orientación para poder orientar también a sus hijos, estos niños, cuando ya se convierten en jóvenes, van a tener una juventud realmente admirable, que es lo que he reiterado en muchas ocasiones. La juventud de Daniel fue una juventud admirable, la juventud de Misael, la juventud de Abednego, la juventud de Azarías. Estos muchachos fueron realmente un ejemplo de vida, porque Dios los instruyó a través de sus padres en los principios divinos, en los principios de la palabra de Dios. Estos muchachos en ningún momento cambiaron sus principios ni cambiaron su fe absolutamente por nada. Una persona, cuando es orientada en los principios divinos, es una persona apta para la sociedad, es una persona útil para la sociedad, es una persona que tiene mucha valía para el pueblo, mucha valía para la familia, mucha valía para Dios, mucha valía para la iglesia y mucha valía para el entorno que lo rodea. Entonces, cuando estamos nosotros formando a un niño en los principios, en los caminos de Dios, estamos en este momento contribuyendo para que el mundo realmente tenga un mejor rumbo, un mejor futuro. Si cada familia, si cada hogar, que es el principio, que es el fundamento de la sociedad, instruyera bien sus hijos, no tendríamos un delincuente, no tendríamos un subversivo que se levantara en armas para matar inocentes, tratando de contrarrestar de pronto las políticas de un Estado, sino que tendríamos una persona que buscaría la manera de persuadir mediante el diálogo racional, mediante el pensamiento y el argumento, pero no mediante el atropello, no mediante la injusticia, no mediante el oprobio, no mediante la imposición de la fuerza con las armas, sino siempre utilizando la razón y la persuasión mediante el argumento racional. Esto es lo que nosotros los creyentes, esto es lo que nosotros los predicadores nos proponemos, y es lo que debemos siempre expandir por todo el mundo, por toda la tierra, que se predica ese santo y bendito evangelio, para que las familias puedan ser los nacimientos o los yacimientos de donde surjan de allí los valores que realmente puedan transformar este mundo. Voy a leer otro versículo de la palabra de Dios, y ustedes también lo pueden leer conmigo. Es en el capítulo 12 y el versículo 1 del libro de Eclesiastés. Aquí hablábamos de que el niño puede instruirse en su carrera, y que aun cuando fuere viejo no se olvidará de ella, porque Dios tiene un plan, no solamente con los niños, sino también con los jóvenes. Y la Biblia dice aquí: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Aquí otro consejo, otra máxima del sabio Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de Dios, el que lo creó, cuando usted está joven y todavía tiene fuerzas, todavía tiene habilidades, todavía tiene capacidad de tomar determinaciones y llevarlas a las realizaciones, antes de que vengan los días malos y aquellos años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Esto quiere decir antes de que se venga la vejez con todos los achaques que ella conlleva, antes de que empiecen los dolores en las rodillas, en las piernas, en la cabeza, en los riñones, en todas partes del cuerpo, y ya no pueda ni siquiera servirse por sí mismo. Entonces Dios hace una invitación a través de el sabio Salomón para que todos nosotros instemos a la juventud, y los que están jóvenes, bien jóvenes, y no conocen todavía o están conociendo la palabra de Dios,
Entonces, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esto quiere decir, inicia una vida con Dios, una vida de obediencia, una vida pura, una vida santa, una vida sana, una vida de equilibrio con Dios en los días en que usted todavía está joven, antes de que lleguen esos días malos y esos años cuando ya no tiene contentamiento, cuando ya las cosas se ponen sumamente difíciles. Ese es el momento para empezar con los niños y luego con los jóvenes. Las familias cristianas deben de aprender a educar a los niños, como dije antes, desde antes de nacer. Los niños deben de ser arrollados con cantos espirituales, con versículos de la Biblia. Hay que llenarles la cabecita de versículos de la Biblia. A medida en que ellos van creciendo, los van aprendiendo de memoria. Dios le dijo al pueblo de Israel, y nos dice a nosotros a través de su santa y divina palabra, que los mandamientos de la santa ley de Dios tenían que estar en la mente, tenían que estar en el corazón de sus hijos y de los padres también. Tenían que pegarlos inclusive en los dinteles de sus casas, en las puertas. Tienen que estar los preceptos divinos. Por eso estos jóvenes israelitas que llegaron a Babilonia nunca se trastocaron sus enseñanzas, sus verdades. Ellos fueron fieles a los mandamientos de Dios, nunca se arrodillaron ante dioses ajenos y nunca le rindieron culto a ningún ser humano, solamente el respeto, pero no la adoración, solo adoraban a Dios. Qué precioso aporte que da un creyente, qué precioso aporte que da un cristiano, a tal punto que cuando llegaban estos muchachos cautivos a los pueblos circunvecinos, los reyes podían ver en ellos unas personas brillantes, con una mentalidad asombrosa, que con su sentir, con su pensar, con su aconsejar, constreñían al rey, lo redarguían a tal punto que se les ofrecían los mejores cargos a estos jóvenes. Si usted, apreciado joven que me escucha en esta noche, si usted que en este momento tiene esta bendita y santa oportunidad de escuchar este mensaje que es de suma importancia y de mucho valor, si usted se determina en esta hora a echar la suerte con Dios, tenga toda la certeza que en cualquier empleo que usted llegue, que cualquier parte donde usted empiece a trabajar, allí en usted van viendo a una persona diferente en la medida en que usted aplique las enseñanzas de este bendito y santo libro y guarde los preceptos de la santa ley de Dios, de los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, como una manda eterna y como algo que realmente está por encima de todo. Toda la Santa Biblia, toda esta bendita palabra que es la Santa Biblia, toda fue escrita, toda fue inspirada por Dios, pero los 10 mandamientos son 10 mandamientos. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para redarguir, pero los 10 mandamientos de la Santa Ley de Dios fueron escritos con el mismo dedo de Dios, sin ninguna falla, para que no hubiese en ese momento, no se los quiso Dios entregar a Moisés, para que el error humano, que siempre puede estar presente en algún momento, no tuviera ninguna injerencia en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están libres de error. Por eso los 10 mandamientos son intocables, son eternos como el mismo Dios que los dio, porque los mandamientos de la santa ley de Dios los escribió Dios con su propio puño y letra, los escribió en tablas de piedra. Con ellos tiene que instruir a sus hijos, con estos tiene que instruirse usted, con esto tiene que ser instruida la sociedad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Bien, me voy a permitir hacer remembranza en las equivocaciones que han venido ocurriendo en algunas personalidades a través de la historia que no han conocido a Dios. Y si lo conocieron fue a medias o no tuvieron un conocimiento pleno. Uno de los hombres que trató o que conquistó el mundo entero, primero fue el rey Nabucodonosor. Voy a hablar un poco de los reinos, cómo se equivocan las personas cuando no conocen a Dios. Nabucodonosor fue un sujeto que nació en Babilonia. La religión de Nabucodonosor
era nada más ni nada menos que la misma religión que practicaban todos los caldeos. Los caldeos tuvieron una religión que se llamó Ahura Mazda, que esto lo predicó un sujeto llamado Zoroastro y se le llamó zoroastrismo. Esta religión que invadió todos los países persas, o sea, todos los persas y todo ese imperio persa, incluyendo a Babilonia, Irán e Irak, todos estos países que fueron invadidos por esta influencia de Ahura Mazda y de Mitra, que era el hijo de Ahura Mazda. Estas religiones fueron las que adoptaron aquellas culturas de esa época y se extendieron hasta la India y todavía existen en la India. Entonces, la religión que tenía Nabucodonosor en el momento cuando toma al pueblo de Israel y toma el imperio mundial, era la religión de Ahura Mazda, así se denominaba el dios que este señor tenía. Era uno de los muchos dioses, porque allí adoptaron otra cantidad de dioses y él mismo se hacía una imagen, como dice la escritura, él se hizo una imagen bien grande, también él mismo se creyó Dios, así que esto era un binomio o un panteón de dioses que tenían enormes. En ese panteón, en ese binomio enorme de dioses, allí estaba el conocimiento o la fe del primer rey mundial, o diríamos de la primera hegemonía, que fue la que ejerció Nabucodonosor. Entonces tenemos la primera hegemonía, que representa la cabeza de la imagen de Daniel capítulo 2, una persona sin orientación de Dios. ¿Qué hacían esas personas sin tener ninguna orientación de Dios? Miren ustedes lo que la Biblia nos enseña a través del profeta Daniel, que nos cuenta la historia de cómo era el rey Nabucodonosor. No voy a entrar a leer todo esto porque tendría que leer como 4 o 5 capítulos donde encierra todo lo que fue la deportación del pueblo de Israel, los sueños de Nabucodonosor, cuando adoró la imagen, cuando sentenció a los 3 hebreos al horno de fuego, cuando sentenció también a Daniel a la boca de los leones. Todos estos factores fueron equivocaciones tremendas por este rey sin el conocimiento de Dios. Una persona sin el conocimiento de Dios, primero, cuando triunfa, cree que los triunfos fueron merecidos a él mismo, es decir, se atribuye todos los triunfos a sí mismo, sin ninguna humildad. Entonces, una persona sin Dios, a medida en que crece en prosperidad, crece en arrogancia. Y no solamente la arrogancia imponente, sino también el orgullo descomunal y la humillación hacia otras personas y el sometimiento a las mismas. Es un verdadero peligro cuando un sujeto sin el conocimiento de Dios llega a las alturas, porque allí es donde se desbordan todas las pasiones del sujeto y son criaturas que le hacen demasiado daño a una sociedad. Solo Dios, en su infinito amor y misericordia, iluminando la mente de sus hijos, y cuando sus hijos se ponen en las manos de Él con humildad, como lo enseña la Escritura y como lo enseñó el Señor Jesucristo, que el que quiera ser grande tiene que servir, porque Él mismo, siendo el Dios del cielo y de la tierra, siendo Dios Hijo, lavó los pies a los discípulos y siempre estaba listo para servir y no para ser servido. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que las personas que no conocen estos principios, entonces se engrandecen y hacen una cantidad de obras completamente ajenas a lo que son los principios divinos y arrasan con una sociedad, destruyen y someten a las personas a tal punto que es hasta vergonzoso describir todas las cosas que estos sujetos hacen. Nabucodonosor en su locura, un día paseando por el palacio, como no tenía conocimiento de Dios, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para honra y gloria de mi nombre? Dice la Biblia que estaba todavía haciendo esto y paseando allá por los jardines colgantes que tenía en su palacio,
cuando este rey se convirtió en una bestia y tuvo que comer pasto y duró 7 años en esta situación hasta que volvió el pensamiento y tuvo que reconocer que solamente el Dios del cielo puede realmente hacer grande a las personas y solamente Dios tiene toda la honra y toda la gloria. Nosotros sencillamente recibimos bendiciones de parte de Dios y si las retribuimos a Él podemos crecer. Si no las retribuimos a Él, pronto viene la desgracia y vamos a menguar muy temprano. Por eso necesitamos siempre mantener la humildad, mantener el sometimiento a Dios, dejar que nuestra mente, nuestro corazón sea guiado como una veleta por la divina mano del Eterno. Este rey Nabucodonosor, en su orgullo, en su tremenda ostentación, hizo enormes barbaridades con los pueblos. Pero después de Nabucodonosor vino otro sujeto que se llamó Alejandro. Alejandro Magno era un joven, realmente demasiado joven cuando empezó a reinar. Y Alejandro Magno tuvo una vida sumamente corta, pero este sujeto tampoco tenía conocimiento. ¿Cuál era la religión de Alejandro Magno? Yo voy a hacer aquí en este momento un currículo de los dioses que tenía Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía como dios principal a Zeus. Tenía una diosa llamada Hera, tenía otra diosa llamada Afrodita, tenía otra diosa llamada Artemisa, adoraba a otro dios llamado Demeter, tenía otro dios que se llamaba Perséfone, tenía otro dios que se llamaba Apolo, y tenía otro dios llamado Atenea, tenía otro dios llamado Poseidón, y tenía otro dios llamado Hades, tenía otro dios llamado Hefesto, y otro llamado Ares, y otro llamado Hermes, y otro llamado Rea, y otro Dionisio, otro llamado Eros, y otro Cronos, y otro Gea. Gea, el dios de la tierra. Eros era el dios del amor, que Roma lo llamó Cupido, y así por el estilo. Estos dioses, cuando fueron adoptados en Roma, a Zeus lo llamaron Júpiter en Roma, a Hera la llamaron Juno en Roma, y a Afrodita la llamaron Venus en Roma, a Artemisa la llamaron Diana, y a Demeter la llamaron Ceres. A Perséfone lo llamaron Proserpina, y a Apolo lo llamaron Febo, eso en Roma. Y así fueron adoptando los mismos dioses, pero con nombres propios de ellos. En Atena le llamaban Minerva, y a Poseidón lo llamaron Neptuno, y a Hades lo llamaron Plutón, y a Hefesto lo llamaron Vulcano, y a Ares lo llamaron Marte, y a Hermes lo llamaron Mercurio, y a Rea la llamaron Cibeles, y a Dionisio lo llamaron Baco, y a Eros lo llamaron Cupido, el dios del amor, y a Crono lo llamaron Saturno, y a Gea la llamaron Telius. En estas condiciones, cuando los pueblos invadían a otro pueblo, no solamente robaban su oro, y robaban sus esclavos, y robaban sus mujeres, y robaban sus tesoros, y toda la posesión de la tierra, sino que también se robaban los dioses y los adoptaban para ellos, para tener una cuadrilla más grande de dioses. Entonces ellos pensaban, con los dioses que tenemos, más los que los traemos de otro lugar, entonces tenemos mucho mayor poder, porque 100 dioses o 1.000.000 de dioses multiplicado con otros dioses o adicionándole otros dioses, tenemos mayor poder. Todo esto es lo que razonan las personas cuando no conocen al verdadero Dios. Pero los cristianos, nosotros no creemos sino en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros no tenemos dioses ajenos delante de nosotros, ni creemos en que una imagen o que podemos nosotros ayudarle a Dios a través de un amuleto, de un talismán, o de la ruda, o de las hierbas, o de los lavados y cosas por el estilo. Todas esas cosas para los creyentes no tienen ningún sentido. Entonces este señor llamado Alejandro Magno, este señor se trasladó con sus dioses. La fe que este señor tenía
era la que le acabo de leer, era un creyente de Zeus, pero también ya había adoptado o fue adoptando otras culturas. Voy a decirles el por qué. Aquí hubo una fusión, un sincretismo. Alejandro Magno tuvo una situación realmente esplendorosa, aparentemente esplendorosa. Fue un reino rápido que fue creciendo y se fue tomando el mundo entero, por todas partes. Dice la historia que Alejandro Magno en el año 323 a.C. al año 336 a.C., este señor, este señor que nace como una de las esperanzas más grandes de Grecia para poderse oponer a todo el mundo en ese momento existente, empieza a someter pueblo por pueblo en una manera descomunal, aproximadamente unos 336 años antes de nuestro Señor, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este sujeto ya estaba en ese momento conquistando casi todo el mundo conocido hasta entonces. Y no solamente que conquistó a los persas, sino que también se fue metiendo hasta la India y conquistó la India y se fue hasta los últimos confines, hasta que ya los soldados se agotaron de caminar miles y miles y miles y miles de kilómetros, cuando no existían vehículos, cuando no existían aviones. Con su ejército iba llegando, iba conquistando, iba arrasando. ¿Qué sucede con personas como Alejandro, que sienten una pasión, un deseo descomunal y que nada los llena y que someten a los pueblos a las desgracias, a las miserias? Porque es que van llevando los pueblos a la ruina. Las personas que mueren no son una ni dos personas. Las ciudades que caen son muchísimas con toda su construcción. Van cayendo los muros de cada ciudad, va cayendo la civilización con sus pueblos, con las artes, con todo lo que se ha podido construir durante una existencia, es decir, durante toda la trayectoria que ha existido esa ciudad. Llegan estos sujetos y las arrasan. Este señor acabó con Tiro, acabó con diferentes cantidades de ciudades que arrasó completamente arrasadas, y otras las sometió a la fuerza, y así sucesivamente. A la edad de 33 años ya había conquistado todo el mundo que existía en su momento, y nada se movía en la tierra si no era porque, no me refiero de pronto a los, sino que me refiero a la parte política en esta tierra, en lo conocido en ese entonces, lo que es Asia, lo que es África y lo que es Europa. Conquistó esos tres continentes de una manera rápida. A la edad de 33 años, el famoso Alejandro Magno tenía conquistado todo el mundo conocido en esa época por los tres continentes ya mencionados. Solo le quedaba a los indios americanos, porque aquí en este continente americano pues no tenía acceso, porque no tenía medios todavía para transportarse a este lugar, sino también lo hubiera sometido. No tenía acceso tampoco a Oceanías, porque todavía no había medios para poder trasladarse hasta esos lugares, pero tenía sometido al mundo que conoció en su momento. ¿Por qué esa pasión descomunal de someter a las personas, de destruir las ciudades a base de atropellos? Porque no eran otras cosas. Cómo destruían los muros, quemaban los templos. Cuando el rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, se llevó todo el oro que había en el templo. Se dice que el rey David había hecho una reserva de 70 toneladas de oro para el templo. 70 toneladas de oro es lo que dicen los estudiosos, que más o menos era la ofrenda que David había dado para el templo, más toda la cantidad de oro que tenía Salomón, porque le traían de todas partes, y todo el esfuerzo que se hizo para construir ese maravilloso templo. Y cómo llega en el salvajismo este rey Nabucodonosor y viene
el comandante en jefe que tenía Nabucodonosor. Y llega ese comandante y toma el templo y lo destruye, una obra tan preciosa, tan hermosa como era el templo, una maravilla. Yo creo que si estuviera en este momento sería una de las 7 maravillas modernas o de las maravillas antiguas que todavía hubiesen podido quedar si existiera el templo de Salomón. Un templo con tanta dedicación, donde trabajaron miles de esclavos y durante 40 años edificando esa preciosura de templo para luego venir a destruirlo un infeliz que no había hecho absolutamente nada. ¿Cómo no se tiene amor por las obras bellas y las obras preciosas? ¿Cómo no se tiene respeto por las cosas santas? Porque ese era un templo donde la presencia de Dios permanecía. ¿Qué sucede con el entendimiento de aquellas personas cuando no se tiene el temor de Dios? Mis apreciados amigos, una persona sin el temor de Dios es una bestia sumamente peligrosa. Es un sujeto que su razonar, que su pensar no es otra cosa que el impulso, porque no se tiene sensibilidad, ni respeto, ni amor, ni por las personas, ni por los elementos hermosos que el ser humano en su saber ha construido. Entonces hay un irrespeto total por todo. Observe que el templo de Dios, el templo grande, el templo hermoso que construyó Salomón, lo dejaron en completa ruina, teniendo tantas maravillas, tantas cosas bonitas, porque cuando a una persona no se le enseña los mandamientos de Dios, cuando no se le instruye al niño, como dice aquí, en su carrera, es un sujeto potencialmente peligroso, y cuando llega a la grandeza puede cometer hechos descomunales que nunca jamás se podrán reparar. Cuánto quisiéramos todos, y con el amor que tenemos la mayoría de los seres humanos por ese templo, porque ¿quién no recuerda con cariño? Allí en ese templo estaba también el arca del pacto, o sea que estaban allí las tablas de piedra, o sea, los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Estaba el maná, estaba la vara de Aarón. Qué hermosura, qué preciosura poder haber conservado esto. Qué valores, qué maravillas. Pero mire usted el despotismo de una persona sin el conocimiento de Dios. Qué peligro. Por eso, mi apreciado amigo, lo primero que usted tiene que hacer en este momento, cuando está escuchando este preciosísimo mensaje que Dios nos está regalando, es tomar a sus hijos con la palabra de Dios, arrodillarse con ellos, orar con ellos, enseñarles este bendito y santo libro, la palabra de Dios, para que ellos tengan respeto por las obras que se han construido y no sean sujetos susceptibles a hacer estragos, a acabar con la sociedad y con lo que la misma sociedad también ha construido en el trasiego de la historia. Mire usted cómo en nuestro país colombiano, cómo hay un actuar tan similar a lo que hacían estos déspotas que destruían las cosas bellas. Cómo se tumban las torres de energía que le están dando luz a un pueblo, que le están dando luz a una escuela, que le están dando luz a un hospital para que se sostengan unos enfermos y puedan subsistir y puedan sobrevivir. Con una bomba se tumban 4, 5, 6 torres de energía durante una noche. Se rompe de un bombazo los tubos del gas y la gente queda sin gas, la gente queda sin luz eléctrica. Cómo sin ninguna compasión se destruye un puente que durante 50, 100, 200 años la comunidad ha venido reclamando al Estado para que les construya un puente para poder haber una comunicación vial y desembotellar algunas vías de penetración que no tenían acceso a un mercado bueno dentro de la capital o poderse comunicar con otras ciudades. Y vean ustedes que en un minuto, en un segundo, lo que se ha construido, lo que se ha venido reclamando durante meses, durante años, durante siglos, en última se construye una hermosura de puente, haciéndole un bien a toda la sociedad. Y vienen unos sujetos con una mente corrompida, sin entendimiento, sin percepción, sin amor al prójimo, y vienen y le meten una bomba y destruyen
los puentes. Esto no puede caber en la razón de un cristiano. En ningún momento los cristianos, verdaderos cristianos, hijos de Dios, como Pablo, como Pedro, como todos aquellos seguidores de nuestro Señor Jesucristo y verdaderos creyentes, nosotros los creyentes, verdaderos hijos de Dios, educados en este santo libro, en la palabra de Dios, estamos inhabilitados, completamente inhabilitados para hacer un daño social. Nosotros no podemos hacerle daño a la naturaleza, ni a las obras que ha creado el hombre con su esfuerzo, ni a las obras que están en este momento presentando un servicio para una comunidad de manera colectiva. Estas cosas son respetables, pero ¿qué sucede? Lo primero que han hecho estos sujetos para poder que estas cosas ocurran, para poder decirles, vaya, destruya ese puente, vaya, bótele unas bombas allá a la sociedad civil, al hospital, a la iglesia, a lo que le caiga y mate a todo el que pueda. Entonces es quitarle a Dios. Para que el hombre pueda quedar convertido en una bestia salvaje, tienen que quitarle a Dios de su mente. ¿Y cómo le quita a Dios de su mente? La Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Buscando el ateísmo, o sea, se escudan entonces en una filosofía. Y lo primero que al reclutar a los muchachos es lavarle el cerebro y decirle que no existe Dios. Porque cuando al hombre se le quita a Dios de su vida, los valores, los baluartes, la fortaleza, los cimientos del mismo se derrumban. Y al derrumbarse los valores, el hombre queda convertido en una bestia descomunal, sin principios, sin valores. Lo único que en ese momento hay en ese ser es una fiereza, porque se despiertan unas pasiones de odio, de resentimiento contra los inocentes, contra quien no le ha causado ningún daño. Entonces, por eso es que la Biblia marca una diferencia. Dios, el Dios que esta Biblia, que está aquí en mis manos, nos revela, es lo único que nos hace diferente ante los demás pueblos para saber actuar. El cristiano tiene que saber cómo actuar en cada momento. Mire usted qué hizo Alejandro Magno en los 33 años de vida, en los pocos años de vida, porque 33 años son muy poquitos. Así que el gobierno de él fue de muy poco tiempo, pero en ese poco tiempo alcanzó a someter a todas las naciones que más pudo, causando todo el daño que pudo causar, porque en una guerra no se respetan prácticamente valores, ni ahora, ni siquiera en los momentos actuales, cuando ya existen los derechos humanos y cuando todas las guerras tienen que hacerse respetando los derechos fundamentales, medianamente, pero deben de respetarse y deben de haber también unos pactos en los que las naciones tienen que aprender a respetar esos pactos. Mas sin embargo, todavía las violaciones son enormes. Cuando hay una guerra, no solamente que se rematan los heridos, se violan las mujeres que son tomadas en cautiverio, se matan los niños, se les quitan los medios de subsistencia a los hospitales, se mandan bombas inclusive sobre las ambulancias que llevan los heridos. Bueno, las guerras son terribles. Figúrese usted cuántas personas inocentes cargó este sujeto con los 33 años de edad. Qué afán de un pueblo venir a someter a otro pueblo. Ahora, si este señor ya tenía Grecia bastante ampliada, sumamente grande, y se había tomado los pueblos circunvecinos, ¿por qué tenía que expandirse hasta la India? ¿Por qué tenía que conquistar toda Europa? ¿Y por qué tenía que venirse hacia todos los confines de la tierra? ¿Cuál es la pasión? ¿Qué era lo que este sujeto quería? Mis apreciados amigos, el hombre sin Dios nunca se llena. Entre más le dan y entre más tiene, más grande se siente y se convierte en un déspota que no quiere sino solamente someter a los demás y engrandecerse a tal punto que a lo último ni siquiera puede disfrutar nada. Porque ¿qué pudo disfrutar este señor? Si los días que vivió los vivió en guerra. Entonces, ¿qué pudo disfrutar? En plena juventud, a los 33 años de edad, Dios le quitó la vida. ¿Y qué quedó de él? Pues la historia, nada más. ¿Pero qué? Pueblos destruidos, ciudades que nunca jamás se volvieron a reconstruir.
y que hizo otras ciudades, pero igualmente no encontrará jamás la paz una criatura de esas pensando en cuántos miles y miles y miles de personas murieron por una causa que realmente no tiene sentido. No tiene sentido porque ninguno se ha podido sostener en el tiempo, porque el único dueño de este mundo es Dios. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor con sus grandezas? El mismo sueño le reveló que él era la cabeza, pero que después de él vendría otro reino. ¿Qué sentido tiene eso? Era algo transitorio, era algo que no tenía estabilidad. El único reino eterno es el reino de Dios, y para el que usted y yo nos tenemos que preparar, y nos estamos preparando y estamos preparados si usted determina en este momento también echar la suerte con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese sí tiene vida eterna, pero estos reinos han sido efímeros. Tampoco se pudo sobreponer en el momento en que este señor, aquí tengo hasta una foto que la pueden apreciar, ese es el famoso Alejandro Magno. Este señor, Alejandro Magno, no se pudo sobreponer a su existencia. Cuando él muere, inmediatamente su imperio no sobrevivió a la existencia de este sujeto. Cuando él falleció, inmediatamente también empezó a decaer, porque los mismos comandantes, los mismos generales hicieron tremendas divisiones. Los hijos de las muchas mujeres que tenía Carlos Magno, entre ellos hubo tremendas discrepancias y no hubo nada, es decir, no hubo una sucesión en el reino. Así que ese imperio cayó y cayó y cayó para siempre. Entonces, muy diferente a los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no le causó daño a ningún ser humano. No nos habla la Escritura que Él haya agredido a nadie. La Escritura no nos dice que el Señor Jesucristo tumbó un muro, ni tampoco le hizo ninguna invasión a ningún pueblo circunvecino. Ni siquiera se levantó en la plaza pública a discurrir en algún discurso contra el imperio de Roma que tenía invadido en ese momento a Israel. Nunca dice la Biblia que se opuso ni siquiera al gobierno que en ese momento estaba llevando los romanos a través del emperador César. Nunca se opuso a nada de esas cosas. Cuando estuvo allí frente a Pilato, la Biblia no dice que se enfrentó a Pilato y a su gobierno. Antes Pilato vio en el Señor Jesucristo una persona diferente a todos los demás, a tal punto que un impío, que un sujeto que no creía y ni tenía la religión cristiana, sino que tenía los dioses de allá de Roma, que acabé de nombrar hace un poquito, él adoraba a Júpiter quizás, pero este señor comprendió que había una persona que no lo estaba enfrentando a él, ni estaba enfrentado a ese gobierno, ni estaba levantando una sedición o una revolución contra ese imperio que había sometido a Israel. Al contrario, el Señor Jesucristo estaba predicando un evangelio puro de paz y de amor. Pero vea cómo el Señor Jesucristo, sin tumbar un muro, sin tumbar un avión ni un tanque de guerra, como lo hicieron otros gobernantes, como en el caso de Adolfo Hitler, al que también vamos a tocar en este momento, sin hacer ninguna hazaña de poder. Porque cuando lo fueron a coronar o a llamar rey, a quererlo como instar o incitar para que él se hiciera coronar como rey de Israel, el Señor Jesucristo les dijo: mi reino no es de este mundo. El reino de nuestro Señor Jesucristo no estaba aquí. Entonces mire usted la diferencia entre Alejandro Magno y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre con Alejandro Magno? Alejandro Magno no sobrevivió, su movimiento, su imperio no sobrevivió a su muerte. A pesar de haber derribado millones y millones de viviendas, de muros, de cosas, de fortalezas, y bueno, sometió con su ejército al mundo entero, constituyendo un imperio que se llamó el imperio persa, greco,
Greco-Persia diríamos, porque entre los griegos y los persas en última resultaron siendo los dueños del imperio, porque Alejandro Magno se emparentó con mujeres persas, y entonces se consiguió dos mujeres, dos princesas, y se casó con ellas, eran persas, e hizo miles de matrimonios entre persas y entre griegos, para que entre Grecia y Persa se mantuviera un equilibrio y una hermandad, pero las cosas no fueron así, todo eso se fue desintegrando. Así que de ninguna manera sobrevivió, y tumbando tantas cosas, matando a tanta gente y sometiendo a los pueblos. Nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador, el que entregó su vida por mí y por usted, sin hacer ruido ni espaviento de ninguna naturaleza, sino con una predicación de amor tan bonita como la que encontramos nosotros en el Sermón del Monte, donde nos enseña un currículo, una serie de maravillas en relaciones humanas, que todo lo que nosotros querramos que hagan con nosotros, debemos de hacerlo primero nosotros con nuestros semejantes. Y nos enseña una cantidad de actuaciones acerca de cómo responder con amor frente a las agresiones. Y así por el estilo, con ese evangelio de corto tiempo, fueron 3 años, sin hacerle daño a ninguna persona, sino que exponiendo su razón, exponiendo su conocimiento, exponiendo solamente su propósito, su buen deseo, nuestro Señor Jesucristo construyó un reino en el que estoy metido dentro de ese reino, que es el reino de Dios. Y como Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién puede sobreponerse al reino de Dios? El reino de Dios no tumba muros materiales. El reino de Dios no coge a los esclavos y los convierte en bestias humanas sin ninguna posibilidad de poder razonar ni de poder cultivarse como persona. No, el reino de Dios trae al humilde, trae al huérfano, a la viuda, al desamparado, trae también al pecador, al que está en el vicio, y lo recoge también si quiere venir, porque el reino de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, eso es como una red que es lanzada y recoge todo lo que encuentra allá en el mar, lo que encuentra la red, y lo trae y lo saca. Y cuando lo saca, allá mira lo que le conviene, lo que le sirve. El reino de Dios acepta todas aquellas personas que quieran entrar a Él. ¿Quién ha podido dañar el reino de nuestro Señor Jesucristo? Nada ni nadie lo puede detener, porque el cristianismo en este momento es la fuerza más poderosa, y la honra y gloria sea para Dios. De todas las enseñanzas que existen en el mundo, la fuerza más poderosa es la fuerza del santo y bendito Evangelio. ¿Cómo es que la filosofía que predicó Platón, que predicó Aristóteles, que predicó Sénecas, Catón, estos grandes hombres, cómo la filosofía de Sócrates no ha podido conquistar esa fuerza, porque la filosofía se fue dividiendo? Ahorita el conocimiento se fue por parcelas. Observa usted cómo la filosofía empezó con el propósito de el conocimiento de todo, porque la filosofía es el querer saber todo, es decir, la verdad sobre todo. La verdad sobre todos los objetos, sobre todo lo que nos rodea, es decir, es una verdad diríamos, es sobre toda la universalidad, es sobre todo el universo, sobre todo lo que nos rodea, sobre todo lo que existe. A pesar de todos esos conocimientos, que es Grecia hoy, donde nacieron todas las, digamos, la cultura oriental, la cultura occidental, nosotros tenemos fragmentos, digamos, de esa cultura, y la filosofía en nuestro país se arranca de
de la filosofía greca. Pero ¿qué sucede con esa filosofía griega? A pesar de que es muy importante y que ha hecho un aporte y que era muy fuerte, pero nunca ha tenido ese poderoso poder, y permítame la redundancia, no ha tenido esa explosión, esa grandeza tan fuerte como el Señor Jesucristo con 12 personas, que son los 12 discípulos, los 12 apóstoles, y con ese conjunto, ese grupito pequeñito, 12 personas, humildes, no eran letrados en grande. Observan ustedes que ninguno de ellos eran filósofos. La Biblia dice que cuando escucharon a predicar al Señor Jesucristo, pero ¿quién es este que no tiene letras? Que no, bueno, es hijo de un carpintero, sabemos de dónde viene, no tenía una connotación enorme, mas sin embargo, con esos humildes muchachos y con el poco estudio que tuvo nuestro Señor Jesucristo, toda la grandeza del cielo estaba con él, a tal punto que nuestro Señor Jesucristo, con esa enseñanza sencilla, aparentemente simple pero profunda, porque es que el Evangelio tiene dos facetas. El Evangelio tiene una faceta simple y una compleja, y pasa de lo simple a lo complejo. Es tan sencillo, el Evangelio es tan sencillo que lo pueden entender los bebés, los niños pueden entender el Evangelio, porque el Evangelio es amor y los niños entienden el lenguaje del amor. Entonces el Evangelio es sencillo, pero pasa, como dije, de lo simple a lo complejo, y es tan complejo que la mente a veces de los eruditos y de los sabios que no se someten a la humildad no lo pueden entender. Porque la palabra de Dios dice que el hombre necio no entiende esto, ni percibe las cosas del Espíritu. Lo espiritual se entiende con lo espiritual. Así que estos hombres sencillos se fueron metiendo por encima de todas las grandes filosofías. Y fueron venciendo aquellas que se oponían al cristianismo. ¿Y qué es el cristianismo hoy? El cristianismo es 1000 veces más poderoso que todas las otras fuerzas en este mundo. El cristianismo está por encima del zoroastrismo. El cristianismo está por encima del budismo. Los budistas no alcanzan para nada, digamos, la influencia, la expansión del budismo. No tiene nada como comparársele con la grandeza del cristianismo. Y repito, sin tumbar un muro y sin hacer un solo disparo ni tirar un solo flechazo, nuestro Señor Jesucristo se sobrepuso. El Evangelio que predicó mi maestro se sobrepuso a su muerte. Estuvo por encima de la muerte de mi Señor Jesús. Estuvo por encima de la muerte de sus seguidores, de Pedro, Pablo y Juan, dos grandes predicadores de su tiempo, y de todos los demás discípulos, y del mártir Esteban, que murió cerca de los muros de Jerusalén, y de la muerte de Santiago, mi hermano, que murió también por predicar el Evangelio. Y se sobrepuso el bendito Evangelio, como dije antes, sin disparar ni siquiera una piedra con una honda. Así nuestro Señor Jesucristo venció, y así usted puede vencer todas las dificultades, y no como estos grandes señorones que han creído someter al mundo y llevarlos a la desgracia, a la miseria y a la destrucción. Porque el conocimiento del Evangelio sublima, está por encima de todo saber, de todo entender y de todas las riquezas y de todas las maravillas del mundo. Si usted se apropia de este bendito y santo Evangelio, usted está por encima de todas las alturas, porque usted va de la mano de Dios, y la Biblia dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Ya hemos hablado de unos hombres grandotototes, pero quiero hablar de otro también muy grande que se creyó en el mundo, Napoleón. ¿Quién fue Napoleón? Ya hablamos de de Alejandro Magno, que quiso también someter al mundo, y lo sometió, pero rápido se esfumó todo eso y se acabó. Viene otro sujeto cuyo nombre es Napoleón Bonaparte. Este sujeto surge de Francia, es un hijo de Francia, un hombre francés que realmente pues es de asombro su capacidad de estratega de guerra y todo lo que él hace también en corto tiempo, y cómo se va expandiendo, pero teniendo también, ya habiendo hecho grande a su país,
porque Francia se convierte en una potencia y llega Francia a cogerse casi todos los países circunvecinos. Y este hombre también, en su intento de tomarse al mundo, se va hacia Egipto y toma y somete a Egipto también, con el mismo propósito de Alejandro Magno. Entonces toma Egipto para luego de Egipto empezar a conquistar la India. Se mete también se mete con sus tropas a Rusia, y entonces empieza a conquistar a Rusia sin conocer los peligros que Rusia implica, porque Rusia, con su naturaleza agreste, con su clima bien complejo y sus temperaturas que llegan hasta los 50 y 60, 40 grados bajo cero, donde realmente no hay vida que aguante esas temperaturas, se mete con un enorme grupo de soldados y corre la misma suerte que los soldados de Adolfo Hitler posteriormente van a correr, creyendo conquistar el mundo, y se fue, y realmente lo conquistó casi todo el mundo, lo tuvo también en su momento el famoso Napoleón Bonaparte, haciendo una guerra sin sentido realmente, porque era una cosa descomunal, era un despotismo. ¿Por qué no respetar los países? ¿Qué tenía que ver con la India? La distancia tan enorme en que se encuentra la India de este sujeto donde él nació. O sea, empieza a avanzar, avanzar y avanzar. ¿Y por qué no se llena con lo que había conquistado? Haga daños, mate personas y destruya pueblos. Los que podía incendiar los incendiaba, los que no los sometía. Y en toda esta locura descomunal llegó el momento en que Dios le dijo: hasta aquí llega mi apreciado o mi querido amigo, porque aquí ya le voy a poner las manos, porque usted no ha querido entender que el gobierno de este mundo lo tengo yo, y la hegemonía es transitoria. Las hegemonías no se pueden sostener en el tiempo. Los pueblos tienen que tener su independencia y las personas tienen que ser gobernadas en un terruño no tan expansivo, porque de todas maneras es imposible que un sujeto que vivía miles y miles y miles de kilómetros o millones de kilómetros pueda manejar y tener un dominio permanente. Cuando llegan las tropas de Carlos Magno a las tierras más agrestes de Rusia, allí los toma el frío, les coge el invierno y los mató. Entonces, ¿qué quedó de este famoso hombre que en algunas oportunidades decía creer en Jesucristo y en otras no? Y vean ustedes quién era el consejero de este sujeto. El consejero de este sujeto era nada más ni nada menos que Voltaire. ¿Y qué fue lo que dijo Voltaire? Dijo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo habían construido 12 hombres y él solo lo iba a destruir. Esa fue la profecía que él dijo. Pero ¿qué ha podido hacer este pobre infeliz que ya se esfumó? Absolutamente nada, porque contra el reino de Dios no pueden, el reino de las tinieblas. La Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Nada, absolutamente nada puede sobreponerse a contrarrestar el santo evangelio de Dios. Pero sí llegó este individuo y murió, y también su imperio se acabó. Entonces, ¿qué es Francia hoy? Simplemente Francia es un país que no es ni tampoco el más poderoso de la tierra. Eso se acabó. ¿Qué es Grecia hoy? ¿De dónde se levantó? Mire, observemos nosotros las tres hegemonías que han querido levantarse, haciendo enormes estragos. Una, la de y si empezamos con Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es una desgracia, una miseria. Babilonia es Irak. ¿Y qué es Irak? Nada, porque ahí estaba Saddam Hussein y llegó allí los Estados Unidos y lo derrotó, acabó con todo. Es un pueblo que está en las peores desgracias del mundo. Allí lo que hay es una anarquía total, enorme. Las fuerzas que tratan de controlar no han podido hacerlo, porque van los hombres suicidas y allí se convierten en una bomba humana y hacen explotar su cuerpo cargado de dinamita, haciendo enormes estragos. Porque
no hay conocimiento de Dios, porque no ha habido respeto para el verdadero Dios. Y estos hombres que han querido hacer todo eso han dejado sus pueblos en ruina. Así que Babilonia, Irak, ya no es nada. Es uno de los países que en este momento apenas medios hace parte de la geografía del mundo, pero no como potencia. Esas potencias quedaron extintas. Hasta su mismo rey, Saddam Hussein, fue llevado a la horca, fue sometido, fue vuelto nada. Eso no tiene absolutamente nada que hacer. Viene la otra hegemonía. Miremos qué pasa con la hegemonía de los grecos y de los persas. Extinta, completamente extinta, porque ¿qué es Grecia hoy? Grecia es el país más pobre que tiene en este momento Europa. Incluso siendo allí los mejores pensadores del universo en su tiempo, cuando estuvieron allí los grandes filósofos, y donde nace también la democracia, ¿qué sucede con Grecia? Que Grecia hoy está en la peor pobreza, es uno de los países que está causándole mayor problema a todo el grupo que manejan la moneda del euro. Entonces nada pudo hacer Grecia con toda su hegemonía que trató de expandir. Hoy está prácticamente de limosna en los países europeos. Así han venido quedando los imperios, para que usted se dé cuenta que todas las grandezas, y que si usted cree que es grande, tenga mucho cuidado, porque si usted es vanidoso, fastidioso, y cree que en la opulencia de su economía, o porque tiene algún peso, alguna connotación o un cargo público, tenga mucho cuidado, porque debe mantenerse siempre en la humildad, porque mire cómo han venido cayendo los que creyeron ser muy grandes y estuvieron en las alturas en algún momento, y cómo fueron derribados, como derribó nuestro Señor Jesucristo a Satanás. Así han venido destruyendo. ¿Qué es Francia hoy? Francia no es una potencia, es algo, pero no es simplemente una nación más, pero no es una potencia. Ni siquiera Francia puede controlar como controla hoy los Estados Unidos o China. Está por debajo de estos, que fueron estos los que impusieron una tremenda hegemonía. Ahí van cayendo estos emperadores. Pero viene otro sujeto que llama Adolfo Hitler. Mire usted cómo las personas sin Dios, cómo se equivocan y cómo tratan de someter a los demás, causando miles y miles y millones de muertos. ¿Qué fue lo que hizo este individuo? Adolfo Hitler, un sujeto húngaro que se creyó dueño del universo, o quiso ser dueño del universo, un tipo que no tenía ni cultura, una cultura muy brillante, una mediana cultura tenía este sujeto. Lo único que era terco y apasionado, y tenía un ideal inquebrantable. Eso es lo único que se le puede abonar. Pero ¿cuál era el ideal? Es que lo que quiero también señalar en esta noche es que un ideal que no esté de acuerdo a los propósitos de Dios, o que no sea un ideal sano, justo, bueno, digamos, con sentido de amor a la humanidad y buscando el bien común, cualquier ideal que usted tenga impulsado por el despotismo, por el irrespeto a los demás, o por extinguir algún pueblo, alguna raza, solamente por su color o solamente por su religión, esos ideales están llenos de maldad, de equivocación, y están expuestos a quedar en las ruinas, a no prosperar, y si prosperan es transitorio, porque su final es nefasto. Eso es lo que le sucede al famoso Adolfo Hitler. Este individuo entra con un resentimiento después de que fue un cabo de las fuerzas militares, y en la Primera Guerra Mundial quedó muy resentido porque su país perdió territorio y era un enemigo de Francia, y él empieza con un odio. Bueno, habían varios odios. Uno a los franceses, otro odio que él siempre llevaba era con los judíos. A los judíos los quería erradicar
de la tierra, es decir, quería acabarlos donde quiera que los encontrara. Y el otro resentimiento fuerte que sentía era contra los negros. Tampoco quería que existiera ni un solo negro en el mundo, mucho menos que la raza alemana fuera a llegarse a contaminar con los negros o a mezclarse con los negros, porque para él eso era sumamente grave. Él era implacable, donde encontrara un soldado negro, un esclavo negro, era para matarlo. Era un sujeto sumamente dañino. Tenía un odio descomunal contra los gitanos, y a los gitanos los odiaba de tal manera que no quería dejar ni un solo gitano vivo. Entonces, todos esos odios, una persona enferma, afectada, un pueblo ciego, un pueblo también infecundo, un pueblo sin razón, entra a apoyar a este sujeto. ¿Y qué es lo que hace Adolfo Hitler? Que lleva a la muerte aproximadamente 55 millones de personas mueren por causa de Adolfo Hitler, porque él es el que inicia la guerra. Otra pasión que tenía era contra los comunistas. Pero entonces, en lugar de intentar persuadir con las razones, él podía expresar sus ideas democráticas. Y por cierto, las ideas democráticas son muy hermosas, pero era que Adolfo Hitler no tenía ideas democráticas. Adolfo Hitler tenía unas ideas de sometimiento, o sea, de dictador. No era otra cosa. Entonces era una dictadura tratando de enfrentarse a otra dictadura, que también es lo que trae el comunismo. Esa era una de las, digamos, eran los propósitos que este sujeto tenía: exterminar con todo aquello. ¿Y qué hizo con ese ideal? Un ideal es un peligro cuando está mal fundado, porque los ideales, cuando se fijan en la mente y se fijan en el corazón, y una persona se determina a llevarlos a cabo, pues allá llega, posiblemente porque Dios le ha dado la oportunidad a las personas para que se determinen, y les da la oportunidad de que afloren con sus cosas, aunque después vienen las calamidades. Pero este individuo no tenía a Dios en su corazón. Hablaba primero también de que Voltaire había sido el asesor espiritual de Carlos Magno, y por eso Carlos Magno a veces admiraba a Jesucristo, pero lo admiraba más porque su gobierno, o sea, su reino, había sobrevivido a su muerte, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sobrevivió a su muerte, pero no lo admiraba creyendo que él fuera el verdadero Hijo de Dios. En algunas ocasiones se contradijo, en varias oportunidades, pero era que su maestro era Voltaire, su consejero. El consejero de Alejandro era un filósofo griego que tampoco creía mucho en Dios, entonces en el Dios que nosotros creemos. Entonces estas personas no iban acompañadas de una doctrina espiritual, porque cuando una persona tiene una doctrina espiritual en el Dios que nosotros amamos, que es un Dios que no acepta a nuestro Señor Jesucristo, no acepta el crimen, no acepta el avasallamiento, no acepta el que nosotros pasemos por encima de los valores de otras personas, sino que nosotros tenemos que respetar los seres humanos como a nuestros semejantes, amarlos y entendernos con ellos, y en lugar de responderles con agresión, tenemos que responderles con amor. Ese principio no lo tenía ninguno de estos sujetos. Adolfo Hitler era de religión católica, pero tampoco respetaba su religión, porque la religión católica tampoco enseña hasta allá. Entonces era un individuo que no tenía religión, prácticamente en su actuar era peor que cualquier ateo. Era un sujeto que no tenía respeto, porque si fuera católico tenía que respetar al mismo Dios de los judíos, porque los católicos respetan y saben que la Biblia nace de Israel, y era el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de Israel es el mismo Dios de los católicos y es nuestro mismo Dios. Entonces por eso les digo sinceramente que este sujeto no tenía nada de temor al Dios que nosotros amamos. ¿Y qué hizo entonces Adolfo Hitler? Le metió fuego también al mundo, exactamente como hicieron los demás, pero este fue mucho más bárbaro y llegó a unos extremos más graves, porque ya existían armas
más poderosas. Allí ya existían famosísimos tanques de guerra que eran descomunales con sus ataques. Existía ya la aviación y llegó a tener más de 4.000 aviones bombardeando. Entonces esa aviación tan enorme, botando bombas a diestra y siniestra por todo el mundo, esto llegó a extremos gravísimos. Y tenía el mundo, esa hegemonía también se estaba levantando. Llegó a someter a todo el mundo prácticamente habitado en ese entonces, en la parte europea, a tal forma que llegó y también se extendió a Asia y a muchos otros lugares. Ya se fue metiendo hasta parte de la India, y este individuo también quiso someter a Inglaterra, pero allí en Inglaterra fue donde tuvo el problema, porque ya había conquistado Francia y había conquistado a todos los países circunvecinos. Cuando conquista Francia, le toca a Inglaterra inclusive dañarle los aviones y los barcos que le había entregado, porque eran aliados, a Francia, para que no los usara Hitler. Y entonces ahora viene y se mete a acabar con Inglaterra. Pero ¿qué sucede en Inglaterra? Que en Inglaterra había un hombre de Dios, un hombre inteligente, estaba Winston Churchill. Y Winston Churchill fue muy inteligente y supo hacer su obra. Y allí preparó a todas las personas, todos los seres humanos que estaban allí, los fue preparando para el momento de la guerra. Y allí tuvo tremenda resistencia y no pudo someter a Inglaterra. Pero sí alcanzó a avanzar sumamente grande y hacer unas devastaciones poderosísimas. Solamente le quedaba una partecita de Inglaterra, una parte de Inglaterra, una parte de Rusia, porque a Rusia la alcanzó a someter casi en su totalidad. Rusia le tocó ir retrocediendo, hasta que llega los Estados Unidos y se unen, y viene entonces esa contrafuerza. ¿Y qué sucede? Que todo lo que mal empieza, mal termina. Siendo tan poderoso, teniendo toda la grandeza, ya teniendo casi al mundo entero sometido, le quedaban apenas esos 3 países, porque el Japón no estaba ayudando a los aliados, sino que el Japón también le estaba dando a los Estados Unidos. Y así es como este sujeto encuentra en esos 3 países la resistencia y pierde la guerra, porque en un momento determinado los aliados entraron a Berlín, entraron con sus tanques de guerra, y este individuo le tocó suicidarse porque no tuvo otro camino. Así, en esa tremenda desgracia, murió este sujeto. Ahora miremos qué es Alemania hoy. Alemania llegó a ser grande en el mundo, pero Alemania en este momento no es ninguna potencia, es apenas Alemania, un país más en la tierra, y todas las potencias han venido cayendo así como ustedes han podido ver en esta noche, como estamos desarrollando este tema, porque una persona que no esté bajo el imperio de Dios, que esté sometido a esos principios divinos, nunca puede hacer nada. Entonces, ¿quién tiene en este momento el liderazgo en el mundo? Hasta hoy todavía lo tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso no porque sean muy buenos, pero sí porque los Estados Unidos, allí nace la libertad religiosa ya con todos los derechos y todos los principios, porque Roma tuvo libertad religiosa, Grecia también tuvo libertad religiosa, pero no tuvo leyes expansivas como las que tienen los Estados Unidos hacia todo el universo, con los derechos humanos, los derechos fundamentales, que los hace respetar. La mayoría de los países han tenido que respetar los derechos fundamentales, porque la ONU, los países que se han organizado para que estos derechos sean respetados, pues han tenido tremenda influencia en el universo. Pero los Estados Unidos han permitido predicar el Evangelio, y de allí ha salido el Evangelio a predicarse casi al mundo entero, o al mundo entero. Este Evangelio, que a pesar de que no es tan puro y está un poco mestizo, con un poco de sincretismo y paganismo también, de todas maneras Dios ha tenido cierta misericordia con los Estados Unidos, y todavía lo tiene como cabeza y no como cola, y aquellos grandes imperios no han podido. Pero los Estados Unidos no han querido expandirse a convertir una hegemonía, si bien es cierto que aplican sus políticas, tratan de influir, pero es con los propósitos de que se sostenga una democracia.
En ese sentido, todavía en este momento tienen la mayor influencia, a pesar de que económicamente tampoco está en los mejores momentos, pero todavía se sostiene. Quiero significar con esto que Dios, en su infinita misericordia, nunca le va a permitir a hombre alguno que vaya a dominar la tierra en su conjunto y que se sostenga allí. Los pueblos tienen que administrarse como pueblos. Pero el tema de esta noche es cómo lo que implica, mejor dicho, lo que implica una persona sin el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sus proyectos, sus habilidades, sus deseos, si no están sometidos a la voluntad de Dios, a estos principios, a estas enseñanzas divinas, es eminentemente peligroso un gobernante sin los principios de Dios. El despotismo y la falta de respeto por los derechos fundamentales de los países y de las personas es sumamente grave, grave, grave. Por eso los invito en esta noche para que cada uno de ustedes empiece a hacer propio lo que dice aquí la Escritura: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Me voy a permitir leer otro versículo que encontramos en 1 Timoteo 4:12, y dice la Biblia: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sed ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros tenemos que no tener en poco la juventud. Usted, apreciado joven, entienda que la juventud es la riqueza propia, es el divino tesoro. La juventud en las manos de Dios es un diamante maravilloso. Por eso cuide esa juventud, entréguela a Dios, y en la empresa donde esté trabajando, la carrera que esté ejerciendo, si se quiere proyectar como político, siempre busque el bien común. No busque solamente el bien particular o personal, siempre busque el bien común. Trate de que con sus actos usted beneficie a su familia, beneficie a su empresa, beneficie a la comunidad, beneficie al entorno social donde usted se desempeñe. Eso es lo más grande y maravilloso que usted debe de hacer. Nada de egoísmos ni buscar solamente su bien personal, sino que en todos sus actos no trate solamente de actuar, sino de interactuar. Observe usted que toda acción tiene una reacción, y que todo lo que nosotros hacemos con nuestro pensar, con nuestro hablar, con nuestro proceder, nosotros podemos afectar personas para siempre, de manera positiva o de manera negativa. Los daños que se causen algunos no se pueden volver a reparar. Por eso evite que esos talentos que Dios le ha dado y esa sabiduría que Dios le ha dado la vaya a usar usted para dañar a la comunidad. Siempre busque esa sabiduría, esas habilidades para contribuir con el desarrollo, con el progreso. Que quede usted inhabilitado en esta noche para que sirva a movimientos que destruyen la tierra y destruyen a la humanidad. Usted solamente debe de servirle a Dios y a su comunidad y al prójimo, pero no a dañarlo, sino para hacer que con su vida, que con sus actos se construya. Porque cuando nosotros no sumamos, nosotros entonces lo que hacemos es que sustraemos. Y Dios nos ha llamado para que nosotros seamos hijos de Él en potencia y en suma para bien de esta comunidad. Que Dios lo bendiga a usted ricamente y nos bendiga a todos. Es mi deseo y oración en este momento. Y siga usted escuchando y viendo estos mensajes. Así dice la Biblia. Amén.